La homosexualidad es legal en 78 países y en alguno de ellos se penaliza con sentencias de cárcel y hasta con la pena de muerte. En Europa es posible pedir asilo, pero emigrar no siempre supone acabar con la discriminación. África es el continente más peligroso, aunque en Brasil se produce un asesinato cada 25 horas a causa de la homofobia. En Rusia está prohibida cualquier actividad pública abiertamente homosexual. Hola bebés, bienvenidos al video de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ya esta semana se nos acaba junio, se nos va otro mes del orgullo gay, pero no puedo dejar pasar este mes sin hablar sobre la marcha. Yo era una persona que era súper reacia ahí. Yo me acuerdo que la primera vez que a mí me invitaron a la marcha fue un amigo de la universidad. Dani me invitó y yo lo miraba como, pues obviamente no, yo no voy a ir, ¿qué es eso? Luego de que yo entendí el trasfondo simbólico y el trasfondo social que tiene la marcha, fue que decidí, hoy los quiero invitar a la marcha. Y les voy a contar por qué deberíamos ir y cómo era, por si ustedes de pronto no lo saben. Más allá de contarles la historia, les voy a contar lo que hasta hace 50 años significaba ser gay. Porque es que solamente la marcha lleva 50 años, niños, o sea, 50 años, eso no es nada, o sea, eso no es nada. O sea, nuestros papás tienen 50 años en promedio, más o menos. O sea, imagínense, es una cosa que pasó literalmente ayer. Esto suena como si lleváramos años y años y siglos y mucho tiempo viviendo esta realidad un poco más cómoda. Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos lo que pasaba antes para valorar lo que pasa ahora. Entonces espero que te guste mucho este video y empecemos. Bueno, empezamos con el contexto. Todo esto ocurre en los años 60 en Estados Unidos. Fue una época muy efervescente, enérgicamente, porque las juventudes, luego de la Segunda Guerra Mundial, dijeron no más. O sea, esto no puede seguir así, no nos podemos seguir matando entre todos. Esto, o sea, tenemos que cambiar definitivamente la manera en la que nos relacionamos. Tenemos que entender que no es solamente una única manera de ser, porque esa única manera de ser es lo que lleva a que se genere la guerra y el conflicto entre todos. Y lo vimos evidenciado en lo que había sucedió con Hitler, que su única manera de ser fue lo que llevó tantas personas, llevó tantas vidas. Esa oscuridad provenía de la intolerancia y de entender que habían muchas maneras y no solamente una. En los 50 empiezan los movimientos afro en Estados Unidos, cómo se segregaban en los baños, cómo los puestos de atrás de los buses y del servicio público eran para ellos, en fin, un montón de cosas, como los barrios aislados, segregación, en fin. Entonces toda esta energía que había empezado desde ese movimiento afro fue lo que empezó también a energizar otras minorías que se estaban viendo completamente atropelladas por este imaginario del blanco privilegiado. La segunda ola feminista comienza en los años 60, todo el movimiento hippie empieza en los 60. Entonces es un momento donde las juventudes se paran y dicen no más, nos mamamos de tener que aguantarnos que nos pasen por encima. En ese momento en Estados Unidos era ilegal ser gay, y no solamente en Estados Unidos, en Colombia también era ilegal ser gay. En Estados Unidos, cuando atrapaban o cogían a un gay, a veces le podían dar condenas de 10 años por el delito de sodomía. Y como ser gay era ilegal, eso estaba sustentado en que era una patología. Esta patología se venía arrastrando desde finales del siglo XIX y cada vez tenía más fuerza, tenía más validez de que es una enfermedad. Estaba incluida en el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales y avalada completamente por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, al estar en esa lista de enfermedades mentales, era completamente válido todo el trato que se le daba a las personas gays. Entonces, empiezan con más fuerza estas terapias de conversión. Antes las terapias de conversión eran terapias que eran servicios que prestaban algunos centros psiquiátricos y de las cuales solamente como que se escuchaba y se hablaba cuando se transmitía el paciente sodomita a estos centros. Y en estos centros pues ya se le hacían sus terapias, en fin. Todas estas terapias de conversión se vuelven más públicas, se empiezan a hacer una propaganda sobre las terapias de conversión. Lo que empieza a suceder es que la prensa, es decir, la radio, en televisión, en los periódicos, empieza a hablar de esto como la epidemia sodomita y que se tenía que estar alerta porque era una cosa que se podía, que aunque era psicológica, eso se podía pues contagiar, en fin. Estas terapias de conversión consistían, algunas de ellas, en que a los hombres se les mostraba porno gay y se les sometía a electroshock que les generara dolor ver pues esto. También muchas veces se les hacía lobotomías o se les podía intervenir
internadas en estos centros psiquiátricos. A las lesbianas se les sometía a violaciones sistemáticas para que ellas supieran de lo que se estaban perdiendo. Era una época muy dolorosa porque todo se hacía desde el dolor y desde el miedo. Era una época donde se tenía que ser gay en la sombra, donde se tenía que ser en la sombra, literalmente, y a escondida y escapando, porque la policía siempre estaba buscando gays y se mantenía completamente alerta y pendiente de eso. Entonces eran constantes los arrestos que se le generaba a las personas gay, multas que se les generaba a las personas gay. Voy a hacer un paréntesis, es que en ese momento no existía el término gay, o sea, se hablaba de sodomita o de homosexual, no existía la palabra gay, el término gay aparece después, y en ese momento solamente se hablaba de sodomita o gay. Pero yo voy a hablar de gay pues porque es más fácil, ¿cierto? Es más rápido. La policía no podía ver esa relación entre gay y licor porque inmediatamente lo hacía como peligroso. Entonces muchos establecimientos, bares, en fin, pues no le vuelven a vender el licor a los gays, pues porque estaban propensos a que les cerraran el negocio. No había lugares de esparcimiento para las personas homosexuales, y ahí aparece la mafia como El Salvador. Abre varios lugares clandestinos, obviamente, y en lugares, pues en zonas de Nueva York donde o no llegara la policía o no hubiera mucho tránsito de la policía o fueran zonas marginales, en fin. La mafia que le dice: yo te voy a dar tu espacio, yo les voy a permitir a ustedes acá estar y ser ustedes. Se crean pues como estos bares súper clandestinos en donde entraban pues con un azar y con un visaje la gente pues para poder llegar allá, y o tenían entradas que por detrás, que secretas, que no sé qué, un visaje pues el hijo de pucha para poder divertirse y para poder tener un momento. Estas discotecas, estos bares gay en los 60 empiezan a ser como las iglesias para la comunidad afro. Eran esos lugares en donde ellos podían ser ellos sin miedo a nada, o sea, se sentían completamente seguros y protegidos. Entonces eran lugares que ellos estimaban demasiado, o sea, que tenían mucho más valor que la misma casa de ellos, que el mismo hogar. O sea, era una cosa muy simbólica porque era mi lugar de protección, mi lugar, o sea, ellos se sentían hasta inseguros en sus casas. Entonces estos bares gay eran un lugar de protección. La policía los sigue buscando, la policía sigue haciendo estas persecuciones. Siempre que tenía la oportunidad, el Estado, obviamente ellos empiezan a enterar de esto, obviamente, y el Estado empieza a hacer todo para irse en contra de la comunidad LGTB. Entonces ellos toman una ley en ese momento que era la ley de suplantación de identidades, que estaba pues Estados Unidos en general, y utilizan esta ley de suplantación y se la aplican a todas las personas trans y a los drags, ¿cierto? A las drag queens. Porque esta ley de suplantación pues obviamente hablaba de que es ilegal hacerte pasar por alguien que tú no eres. Entonces la única manera de que no fuera suplantación es que tuvieras mínimo 3 prendas de tu mismo sexo. Todas estas personas drag y las personas trans son víctimas de esta ley y se les aplica porque están suplantando y se están haciendo pasar por alguien que no son. Y tampoco habían lugares para tener sexo. Los heterosexuales tenían miles de contextos, de momentos y de lugares para tener sexo. Estaban los hoteles, estaban los moteles, estaban los hostales. En fin, habían un montón de situaciones en donde las personas heterosexuales podían tener sexo, pero las personas homosexuales no. Entonces vuelve a aparecer la mafia como la salvadora, y la mafia le ofrece a la comunidad gay sus camiones de contrabando, ¿cierto? Estos camiones de contrabando eran como para pasar en el día desapercibidos. Muchos de ellos eran camiones en los que se transportaban pues los cárnicos. Estos camiones se parqueaban al final del día a las afueras de Nueva York, que eran la zona industrial. Lo que hizo la mafia fue darles esos lugares, se los alquilaba a los gays para que ellos fueran a tener sexo allá. O sea, eran todos metidos en el camión teniendo sexo en esta penumbra y en la mitad de carne. Entonces obviamente desde la salubridad era terrible. Ya se imaginarán cómo puede oler, y era un hacinamiento porque eran todos en esos camiones, y era el único momento, era el único espacio donde podían desfogar toda esa energía sexual que tenían, porque no podía ser en ningún otro momento ni en ningún otro caso. Eventualmente la policía se empieza a dar cuenta de esto, la policía va, la policía los coge, ellos corren, en fin, siempre era una persecución, siempre era un acoso de la policía hacia la comunidad LGTB. Obviamente la policía se estaba dando cuenta de que los gays estaban buscando espacio, así fuera clandestino, estaba buscando las maneras de poder ser. Este mismo odio, este mismo temor, este mismo dolor que propagaba el Estado empieza a verse reflejado en la sociedad. En la sociedad se veía demasiado. Empiezan a haber muchos asesinatos de personas homosexuales en la ciudad de Nueva York hacia finales de los 60. Eran documentados por la prensa para generar ese terrorismo en las personas.
El 28 de junio de 1969 esta realidad iba a comenzar a cambiar, y esa noche fue cuando el primer grito de independencia se hizo en Stonewall Inn. Era un bar de la ciudad de Nueva York, también de la mafia, también clandestino. Lo que ocurrió fue que ese día la policía hace una redada a Stonewall, entran, prenden las luces y la policía empieza a dañar el lugar. Lo que dicen es: todos se hacen hacia la parte de atrás y sacan sus identificaciones, este lugar queda clausurado. Cuando dicen la palabra clausurado fue que la sangre se empezó a hervir y se comienza a generar este malestar, este sentimiento de ya nos cansamos, o sea, no más, y exigimos nuestros derechos ya. Porque con esa palabra clausurado, como les dije ahorita, es como si te sacan de tu casa, o sea, de tu lugar seguro. Los bares gays eran el lugar seguro para los gays, eran el único lugar y momento de sus vidas donde ellos se sentían ellos felices y seguros. Entonces les dijeron: les vamos a cerrar su lugar seguro. Marica, todo el mundo reaccionó, todo el mundo dijo: ya la chimba nomás, o sea, no podemos ni siquiera estar tranquilos acá, a las afueras, marginados, no estamos haciéndole daño a nadie, estamos aquí todos nosotros. Entonces dijeron: no más, o sea, no más. Se rebelaron, ahí obviamente comienzan todos los disturbios de Stonewall. Estos disturbios duran 3 días y eso empieza a generar en la policía un sentimiento de miedo, porque ellos dijeron: o sea, ¿qué está pasando? Esto no es normal. Los gays no eran pues supuestamente sin carácter. Los gays para la policía eran unas personas que no tenían carácter, que no tenían criterio, que eran cobardes y que eran supremamente débiles. Esos no eran los gays a los que ellos estaban acostumbrados. Nunca los habían visto en esa situación, nunca los habían visto tan furiosos. Y en ese momento, ese día, toda la furia, todo el dolor, toda la rabia que sentían y que tenían en ellos salió y era completamente entendible que sintieran furia, era completamente entendible que sintieran rabia. Luego de estas 3 noches, muchos de esos participantes hacían parte de colectivos, eran esos activismos que estaban en ese momento pues para defender la lucha, y se reúnen y dicen: o sea, marica, esto no lo podemos dejar pasar, o sea, esto fue la oportunidad que nos dio la vida y no podemos permitir que esto nos lo quiten, o sea, tenemos que utilizar esta sangre caliente para seguir haciendo cosas. Estas asociaciones lo que hacen es: van a convocar a una primera manifestación y se concentran para exigir estos derechos. Fue lo que se convirtió en la marcha del orgullo gay, en el Gay Pride, y por eso es tan importante la marcha. Cada año, en cada marcha, Stonewall vive. En cada marcha de cada Stonewall no muere, y en cada marcha Stonewall sigue ahí, y Stonewall no da un paso atrás. Nosotros somos el Stonewall de hoy, y es por eso que debemos salir, es por eso que debemos ir a marchar, es por eso que debemos salir a decir: aquí estamos, no somos invisibles y no nos van a invisibilizar más. Es importante darle nombre a las cosas, porque lo que no tiene nombre no existe, lo que no tiene nombre se invisibiliza. Por eso es importante cada una de las letras de la población, es importante decir cada una de esas manifestaciones de amor que existen, de sexualidad, porque estas concepciones de identidad, cuando no son nombradas, son invisibilizadas. Por eso es importante ir. Estás diciendo: yo existo, aquí estoy. Muchas veces muchos no estamos de acuerdo con muchas cosas, y eso es normal, o sea, es normal que no todo nos guste, pero no porque no todo nos guste significa que esté mal. O sea, no hay una sola manera, o sea, no hay 2 colores, no hay 2 siluetas, no hay 2 formas, no hay 2 cuerpos, no hay 2 de nada. Hay miles de maneras, hay miles de formas, hay miles de siluetas, hay miles de colores. Ni solamente hay una forma de ser un hombre y una mujer, y tampoco hay una sola forma de ser gay o de ser una lesbiana. O sea, hay muchas maneras de ser todo, y es importante que vayamos a marchar, niños. Es importante que salgamos por la igualdad de los derechos humanos, o sea, por la igualdad de los derechos de todos, porque 2 de cada 3 drag queens o travestis son asesinadas. Es importante que salgamos a marchar por la igualdad de condiciones y la calidad de vida de las personas trans, por la igualdad en trabajo, por la igualdad en salud, por la igualdad en educación, por el bienestar de vida, por la calidad de vida de las personas trans. Es importante que salgamos a marchar porque el Estado es un Estado laico. Es importante que salgamos a marchar porque la Biblia no es la Constitución, y amo profundamente a Dios y amo y creo profundamente en Él. Es importante que salgamos a marchar porque en 70 países es ilegal ser nosotros. Nos persiguen, o sea, nos buscan, no
no podemos vivir en 70 países, no es un lugar donde se pueda estar. Es importante salir a marchar por toda la segregación y la persecución y el acoso que hay en el sector privado y en el sector público, por el derecho a vivir en paz, por el derecho a vivir tranquilo. Yo me siento completamente afortunado, de verdad afortunado, y le doy todos los días gracias a Dios y a la vida por lo que me permiten vivir y por donde estoy, por mi contexto, porque yo sé que muchas personas en este momento la están pasando mal. No podemos ser ajenos a la realidad del otro, a que de pronto tú vives en privilegio. Yo sé que vivo en privilegio, no solamente por una cuestión, sino por muchas cuestiones sociales. Yo soy un gay privilegiado. Y eso lo sé, no lo desconozco porque sí existe. Y lo sé porque de alguna manera saben que soy un hombre femenino y vivo mi feminidad. Me siento orgulloso completamente de él. Pero sé que de alguna manera me ha tocado un poquitico más fácil que se me acepte femenino a que a otros hombres se les acepte así. Por muchas otras condiciones. Por cuestiones de piel, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas. Sí, tú vives acá en un país en donde puedes salir tranquilamente, siendo tú, en fin. ¿Cuántas personas en este momento se están quedando sin hogar porque la guerra llegó a ellos? ¿Cuántas personas los están en este momento fusilando en plazas públicas en Medio Oriente por ser homosexuales? ¿A cuántas personas hoy las están condenando por el delito de sodomía en muchos países? ¿A cuántas personas hoy los están golpeando por eso? O sea, no solamente sucede allá en la otra parte, aquí vemos manifestaciones de odio también constantemente. Entonces es eso, tenemos que ser empáticos y tenemos que ser humanos. Esto es una marcha humana que celebra la humanidad, que celebra la diversidad de la humanidad, que celebra la vida y de que estamos llenos de color y que estamos llenos de alegría, de felicidad, que esto es un carnaval. Y me parece completamente lindo que el Gay Pride se venda así, o sea, y que la gente lo entienda de esa manera, que esté en el imaginario de esa manera, como es un festival, esto es un carnaval, esto es una fiesta. Y me parece muy rico esto porque es lo que somos. Yo siento que hemos transformado esa rabia, esa furia en sentimientos bonitos, y eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno hace un duelo de algo. El sentimiento y la emoción va evolucionando y cada vez uno se va movilizando desde otras intenciones. Al principio nos movilizamos completamente desde la rabia, desde la ira, desde la furia. Yo siento que hoy nos movilizamos desde el amor y estamos generando la conciencia, estamos generando nuestros derechos, estamos haciendo validar lo que somos desde el amor, desde esta frecuencia tan alta que es el amor, y que me parece completamente linda y que me parece completamente llenadora, porque el amor es lo que le da sentido a esta vida. O sea, a eso vinimos acá, a amar, a amarnos y amar. Yo marcho por él. Yo marcho por el Camilo de 5 años, yo marcho por el Camilo de 10 años, yo marcho por el Camilo de 15 años, yo marcho por todos los niños que en este momento sienten que ser femenino es algo malo. Yo marcho por ustedes, marcho por todas las personas que sientan que su energía femenina es algo que no debe ser, que quieran cambiarla o que alguien les dijo que estaba mal. Y no están solos, aquí estoy yo y hay muchas personas como nosotros que lo que tenemos que hacer es volver toda esta energía femenina nuestro mayor poder, nuestro mayor orgullo, y salir a decirlo públicamente. Me siento orgulloso de ser femenino y me siento completamente feliz de serlo. Y lo que antes miraba como un error, lo que antes miraba como un defecto, hoy lo miro como mi mayor atributo, hoy lo miro como mi poder, de verdad. Por la libertad de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un campo político. Yo sé que mi cuerpo como hombre es un campo político en el momento en que yo lo intervengo desde lo femenino, porque es decirle al patriarcado: ustedes no tienen injerencia en mí, yo no soy de su propiedad, yo no les pertenezco. Y ya, bebés, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Los invito a la marcha. De verdad que me encantaría encontrarme con muchos de ustedes allá y me encantaría ver sus fotos en las redes sociales, que fueron a la marcha. En fin, si todavía tú no te sientes animado a ir, está completamente bien. El otro año puedes ir, tómate tu tiempo también. Simplemente yo te invito a que lo consideres. Te dejo este video para que eso se siembre en ti, para que entiendas que esto no es simplemente una rumba gay más, sino que esto es un carnaval con una intención, y este carnaval o esta felicidad tiene un propósito: no dejarnos invisibilizar y hacernos visibles. Y es decir, estamos aquí y somos muchos y somos muy hermosos todos. Quiero que me digas aquí abajo en los comentarios tú de qué te sientes orgulloso de ti mismo. Y nada, bebé, espero que si te gustó me dejes un like. Te voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción todas mis redes sociales para que nos sigamos en Instagram y en Twitter. Te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. I am beautiful, no matter what they say. Words can't
Don't you bring me down today. No, no. Don't you bring me down today. Oh, don't you bring me down today.